Buenas noches, bienvenidos a La Clave. En esta oportunidad estamos en compañía de Juan Maragall, quizás algunos de ustedes lo conozcan. No es que tenga un perfil demasiado elevado, debería tenerlo si en este país realmente le damos importancia a los educadores y a la educación, pero fue hasta hace poco director de educación de la gobernación de Miranda. Así es. Ha dejado de serlo, pero no por eso pues se va a dejar de ocupar de lo que hay que ocuparse en este país de manera prioritaria, que es la educación. Si tuviéramos la educación como una prioridad, obviamente tendríamos otro país y no se cometerían los errores que como sociedad o como colectivo cometemos, ¿no? Pero lo cierto es que hay una constante a lo largo de los gobiernos, o casi todos los gobiernos de nuestra historia, que es la poca prioridad que se le da a la educación. Y eso se refleja en los presupuestos, se refleja en las políticas de Estado, se refleja en los esfuerzos de gobierno. ¿Por qué, Juan? ¿Cuál es el mar de fondo ahí? Que no logramos entender que eso es lo que necesitamos. Bueno, en primer lugar, yo creo que los países que ponen la educación en el centro son países que quieren desarrollar sus sociedades alrededor de la producción, alrededor de la innovación, alrededor de la tecnología, ¿no? Y de la superación Y de de la cada... superación, ¿no? Y lamentablemente Venezuela en los últimos años ha dejado a un lado el tema de la producción, de la innovación, de la tecnología, y nos han llevado a un modelo económico de dependencia, ¿no? Donde dependemos de uno o dos productos y todos de alguna manera estamos tratando de subsistir gracias a ese producto, ¿no? Somos un país en el fondo minero donde hay una riqueza relativamente fácil de extraer y todo el mundo está buscando la manera de hacerse de esa riqueza, ¿no? Los países que se reconocen a sí mismos como países con pocos recursos o que se reconocen a sí mismos con menos riquezas de materias primas, tienen claro que la prioridad tiene que ser la educación y han construido, digamos, sociedades muy desarrolladas, han logrado suprimir la pobreza de muchos países sin tener recursos en el subsuelo, sino con pura educación y trabajo. Caso Japón, caso Singapur, por citar dos muy famosos, ¿no? Ahora, ¿tú no crees que ahí también hay una razón política muy, es decir, que subyace allí, que es, bueno, en la medida en que un pueblo es educado? Es un poco aquella frase de un pueblo instruido, educado es instrumento, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Moral y luz son nuestras primeras necesidades. Eso se recita mucho, pero hay un doble discurso allí porque en el fondo esa dependencia que tú mencionabas también es una dependencia muy anhelada y muy practicada por todos los elencos políticos que hemos tenido, o por lo menos casi todos. Es No, decir, en la medida en que tú puedas tener que la gente depende de tu partido y dependa del Estado para todo, pues en esa medida tú controlas la situación. sí, cuando te pones la cachucha, digamos, de control político, es muy atractivo para el gobierno que la gente no esté educada. Creo que lo estamos Ujú. viviendo cada vez más claramente. Pero cuando te pones la cachucha, digamos, de ciudadano, de persona solidaria, todo el mundo cree que la educación es el camino, ¿no? El problema, tú lo decías, el problema es el doble discurso. Además, hay un elemento muy grave cuando tenemos la educación tan rezagada, y yo estaba últimamente recordando un poco lo que los sociólogos llaman el círculo de la pobreza. Ujú. El círculo de la pobreza es que tú naces pobre, vas a una escuela que te da una educación de baja calidad, y como te da educación de baja calidad, tú tienes entonces un empleo precario, porque tienes pocas capacidades, tienes ingresos bajos y te quedas en la pobreza. Tú, tu familia se quedan ahí dando vueltas. Y ese círculo se rompe cuando tú naces pobre, pero vas a una buena escuela. La escuela te da habilidades, capacidades, te da formación. Eso te permite entonces, con esas habilidades y capacidades, tener un empleo productivo o un emprendimiento exitoso. Tienes buenos ingresos económicos, te independizas económicamente y rompes con el círculo de la pobreza. Muchos de nosotros que están aquí en el estudio a lo mejor pueden recordar sobre sus padres, sus abuelos, tienen historias de pobreza que fueron superadas a través de la educación. Entonces, el drama de que la educación no esté en el centro del debate nacional, ni en el centro del presupuesto, ni en el centro de las políticas públicas, que en el fondo estamos condenando a la mayoría de los venezolanos a quedarse dando vueltas en el círculo de la pobreza. Bueno, lo estamos condenando que hay una cifra por ahí aterradora que revela que más de 100.000 niños han abandonado las escuelas este año. Sí, Si eso es así, como decir, es no es mayor. que te da una educación de baja calidad, es que ni siquiera te la dan, ni Esa siquiera cifra, tienes acceso a ella. esa cifra la generamos nosotros. Nosotros en marzo de este año hicimos un estudio de abandono escolar en 520 escuelas en Miranda y encontramos que 10.000 niños habían abandonado las escuelas de la gobernación este año.
por razones de alimentación, por razones de costo de transporte y por violencia en el entorno escolar. Bueno, y eso debe ser en casi toda Venezuela igual. Claro, pero si tú proyectas esa cifra, es más o menos el 9% de los alumnos de primaria, el 10% de preescolar, el 13% de bachillerato. Si tú proyectas esa cifra, pueden haber abandonado las escuelas en Venezuela unos 560.000 estudiantes. Es decir, es una cifra gigantesca, ¿no? Es una cifra dramática. Que se suma a un problema crónico. Nosotros tenemos un problema ya de exclusión escolar, especialmente en mayores de 12 años. Ya nosotros en el 2015 teníamos identificados unos 800.000 adolescentes fuera de las escuelas. Si le sumas este abandono reciente o coyuntural de este año, podríamos tener más de 1 millón de niños y adolescentes fuera de las escuelas en este momento. Bueno, eso se traduce, lo que hablábamos anteriormente, eso, el único camino hacia donde puede conducir eso hacia el clientelismo político. Sí, y hacia la pobreza. Y lamentablemente amarrar a la gente por la vía de la pobreza. Y lamentablemente hacia la pobreza. Ustedes en Miranda, ¿cuál fue la experiencia en medio de toda esa situación tan terrible? ¿Ustedes pudieron avanzar en algo? Afortunadamente tenemos muchas cosas que mostrar en educación, ¿no? Para empezar por el final, nosotros logramos mejorar el rendimiento de lengua y matemática de 150.000 estudiantes. Cuando nosotros llegamos a la gobernación, el promedio de matemáticas era 5 puntos sobre 20, 0,5. Y el promedio de lenguaje era 0,7. Nosotros entregamos matemática en 10 puntos de promedio y lenguaje en 13 puntos de promedio. Y tú me dirás, bueno, ¿por qué es tan importante mejorar en lengua y matemática? Porque ese es el indicador más relevante de que tú puedes comprender lo que lees, te puedes expresar por escrito, tienes habilidades lógico-matemáticas, tienes habilidades científicas, conoces tu historia, tienes una escala de valores, que eso es lo que te defiende realmente de la pobreza. En un trabajo reciente publicado por investigadores del Banco Mundial, encuentran, por ejemplo, que hay un altísimo una altísima relación o correlación entre el desarrollo económico de los países y los niveles de aprendizaje. Es decir, que cuando el rendimiento mejora, el desarrollo se hace posible, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo hicimos nosotros en Miranda para mejorar rendimiento? Uno, construimos y reparamos escuelas. Nosotros construimos 50 nuevas escuelas, ampliamos más de 30 escuelas, reparamos más de 500 escuelas, permitimos la incorporación de unos 14.000 nuevos estudiantes a las escuelas, creamos 55 rutas de transporte escolar que todos los días llevaban a más de 8.000 niños a las escuelas que les quedaban lejos, que eran de difícil acceso. Después hicimos una gran inversión en fortalecer el centro pedagógico de la escuela. Las escuelas tienden a distraerse. Nosotros enfocamos las escuelas a trabajar en el tema pedagógico. Y el tercer componente, que quizás es el más importante de los tres, nosotros hicimos grandes esfuerzos por recuperar la calidad de los maestros. Eso se hace, eso es una de las cosas. entre otras cosas, se hace con concursos de ingreso que sean públicos, que sean transparentes, que sean de mérito, que no tengan que ver con el color de la camisa, si es azul o si es rojo. Claro. Es decir, que tú seas maestro por tu capacidad fíjate, y tu habilidad. Puedes hacer muchas cosas y a fin de cuentas al final también es frustrante porque es decir, hay cosas que ustedes pueden atender y que pueden paliar, pero cuando se trata de problemas estructurales y problemas de unas dimensiones que afectan a todo el país y que no dependen del Estado regional, sino del Estado central, del Estado nacional, evidentemente ustedes no se sustraen a eso y no pueden llegar a... De claro, todas maneras, un Estado no es una isla, ¿no? Claro, espérate porque es que tenemos que hacer la primera pausa. Vamos a seguir conversando sobre esto que está muy interesante. Continuamos a la vuelta de la pausa con Juan Maragall.